Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. En esta noche vamos a estudiar la palabra del Señor y le pido que antes de comenzar me acompañe a orar para poner este tiempo en manos del Señor y que Él nos esté hablando. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú has sido bueno y fiel con cada uno de nosotros. Hemos podido ver tu fidelidad y tu gracia en nuestras vidas. Te agradecemos por ello. Y oramos en esta noche que tu palabra esté hablando en nuestros corazones y que no se quede solamente en la mente y en nuestros pensamientos, sino que baje a la vida práctica. Te pedimos que nos asombremos de tu maravilloso amor y tu gracia y que podamos arrepentirnos y darte gloria por lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando tenemos que subir al otro piso de una casa, de un edificio, o cuando existe un incendio y los bomberos tienen que rescatar a una persona que se encuentra en una altura considerable, es muy común que se utilice un instrumento para poder llegar a donde se encuentran. El que es más común y que nosotros conocemos es una escalera. Las escaleras fueron creadas con la intención de poder accesar a alturas distintas. Con ellas podemos conectar dos lugares y tener la confianza de poder llegar a un lugar al cual no podemos acceder normalmente. Les comento esto, hermanos, porque en la palabra de Dios vamos a estudiar el día de hoy un pasaje que involucra justamente eso, una escalera. Y aunque a simple vista pareciera que no tiene mucha importancia, la realidad es que esconde una verdad mucho más profunda. Pensando en eso, les pido por favor que me acompañen a Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 22. Les repito, Génesis 28, versículos 10 al 22. Es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y comienzo leyendo. Salió, pues, Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Antes de continuar, necesito hacer un poco de aclaración del contexto para saber qué está sucediendo. ¿Quién es Jacob? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que él escogió a un hombre llamado Abraham, el cual le llamó de su tierra para que fuera a otro lugar. Abraham recibe la bendición de un hijo cuando él se encuentra en una edad muy avanzada, el cual lleva por nombre Isaac. Pasado el tiempo, Isaac se casa, forma una familia y tiene dos hijos, uno que se llama Esaú y el otro Jacob. Esaú era el mayor y Jacob el menor. Dios le había dicho muy claro a Isaac que el menor, o sea Jacob, iba a ser más bendecido y que Esaú iba a servir a su hermano Jacob. Sin embargo, pasado el tiempo y cuando Isaac se encuentra ya en una edad muy avanzada, él decide hacer lo contrario y quiere bendecir a Esaú para que él reciba la bendición de Dios. Sin embargo, tanto Rebeca, que es la esposa de Isaac, y su hijo Jacob comienzan a tramar un engaño para que así Jacob sea bendecido por parte de su padre Isaac. Ahora, aunque Jacob tiene una buena intención, ya que él quiere la bendición de Dios, él lo hace de una manera completamente equivocada, a través de mentiras y a través de engaños, involucrando también en este caso a su mamá. Ahora, Jacob consigue lo que quiere, recibe la bendición, sin embargo, como lo dije antes, lo hace de una manera completamente pecaminosa, algo que está mal delante de los ojos de Dios. Y aunque recibe la bendición, esto trae como consecuencia que la relación con su hermano llega a un punto de muchos problemas y él comienza a llenarse de rencor y enojo contra él, al grado de que piensa en matarlo. Sus papás de Jacob, al ver esta situación, le aconsejan que se vaya a otro lugar con la intención de que busque una esposa y además justamente con la intención de salvar su vida. Obviamente esta situación no es nada sencilla, te estás yendo de la casa de tus papás, pero no de una buena manera, no se está yendo porque se está casando, no se está yendo porque realmente va a trabajar en algún lugar,
sino que se está yendo por su vida, porque su vida corre peligro. Y justamente estas condiciones parecen ser lo peor para Jacob. Sus papás se despiden, lo envían, y en este momento Jacob está en camino a ver la familia de su papá para así poder conseguir esposa. Entonces, en este camino, y llegamos al punto en donde hemos visto, Jacob sale de donde él vive y llega a un lugar, está completamente solo, no tiene dinero, su hermano lo quiere matar, se ha despedido de sus papás. Él se encuentra en una posición en la que cualquiera de nosotros tendríamos tristeza, enojo, frustración, y podría ser un momento en el que definitivamente dudaríamos de Dios. Pero lo que sucede aquí es que Dios ve justamente a Jacob y comienza a extender su misericordia. Recordemos, y quiero que lo tengamos muy en claro a lo largo de esta predicación, Jacob no se merece la bendición de Dios, así como tampoco Esaú. Ninguno de los dos son completamente buenos, puros y santos, pero la razón por la que Dios bendice a Jacob es porque Él derrama su gracia y Él escoge a las personas como Él desea. Cuando Jacob se duerme en plena soledad y en la oscuridad, Dios le permite ver uno de los momentos más asombrosos que acabamos de leer. Y repetimos nuevamente el versículo 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahora, las personas que han estudiado este pasaje, cuando la Biblia menciona que es una escalera, no se refiere como la que nosotros conocemos, como las que subimos en nuestras casas o en otros lugares, sino que se referían a una cantidad de piedras enormes colocadas, de tal manera que una persona no podía subir por ellas, sino que lo tenían contemplado en aquella cultura y en aquel tiempo como que solamente un Dios podía subir y bajar por esa escalera. En la parte de arriba normalmente ponían un santuario o un trono, y en la parte de abajo colocaban otro santuario un poco más grande. ¿Por qué? Porque lo que se pensaba en aquel entonces era justamente que los dioses de lo alto descendían y venían a ese santuario. Vemos claramente que Dios de una manera asombrosa y creativa utiliza ese conocimiento que se tenía en aquel entonces para mostrarse a Jacob. Y lo que vemos es que justamente esta escalera está conectando dos puntos muy claros. Está apoyando el cielo, donde está nuestro Señor, reinando por sobre toda la creación, y la tierra, que es donde nos encontramos nosotros los seres humanos pecadores, débiles, que necesitamos de Él. Y sobre esta escalera vemos claramente cómo ángeles están subiendo y bajando constantemente, por lo cual vemos cómo Dios exactamente tiene poder y tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, lo que vemos aquí es que esta escalera no fue hecha por manos humanas, sino que lo que vemos en este sueño es que fue Dios quien crea esta escalera. No fueron los seres humanos con sus fuerzas, ni tampoco ellos podían subir esa escalera, sino que solamente Dios podía estar a través de ella. Y continuamos leyendo, y dice en el versículo 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Lo que Dios habla a la vida de Jacob es que le está reafirmando la promesa que le había dicho a su abuelo Abraham y a su papá Isaac. Yo te escogí, yo te traje, yo te bendije, y yo voy a estar contigo hasta el final. Ahora, esas palabras tenían un significado muy fuerte y de mucho peso en la vida de Jacob, porque justamente la situación que estaba viviendo era suficiente como para que él se desesperara y para que la vida no tuviera sentido. Sin embargo, al recibir las palabras de Dios mismo a su corazón, esto le podía dar aliento y le podía dar una seguridad de que si Dios lo llevó fuera de la tierra donde estaban sus papás, Él lo iba a sostener, lo iba a guardar y lo iba a llevar hasta el final.
Esto no es cualquier cosa, hermanos. El que Dios mismo nos dé una palabra de aliento en nuestras vidas y confirme sus promesas nos da una seguridad que, independientemente de las cosas que sucedan a nuestro alrededor, podemos descansar en Él. La reacción de Jacob al escuchar todas estas palabras la vemos en el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Lo que vemos con Jacob es que tuvo un encuentro con el Señor. Y si algo hemos visto, hermanos, y lo podemos decir cualquiera de nosotros, es que una persona que tiene un encuentro con el Señor nunca queda igual. La vida de Jacob fue completamente diferente. Al momento de que Dios se le revelara su vida, Jacob comienza a tener primeramente un sentido de agradecimiento y de confianza en el Señor, de tal manera que él podía inclusive comprometerse a dar materialmente o de la bendición que él recibiera, devolvérselo al Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios se lo había prometido y Dios se lo iba a confiar. Esta promesa y esta revelación de parte de Dios le trajo una seguridad y una confianza que no le podría haber dado otra persona u otra situación. Y hermanos, exactamente eso pasa con hoy con cada uno de nosotros. Ciertamente enfrentamos situaciones, quizás no la misma que Jacob, pero situaciones difíciles donde somos presionados más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Pero cuando entendemos que nuestro Dios está con nosotros, podemos descansar y saber y aún comprometernos más en darle adoración y agradecimiento a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que no nos dejará, que la obra que empezó en nosotros la va a terminar hasta el final. Ahora, hay un detalle que no había mencionado, pero quiero hacerles una aclaración. Para eso, les pido por favor que me acompañen ahí mismo, cerca en Génesis, pero les pido que me acompañen a Génesis 35, de 9 al 13. Génesis, capítulo 35, versículos 9 al 13. En este pasaje, Dios se le aparece una vez más a Jacob, pero pongan mucha atención. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-El, es decir, casa de Dios. Y quiero que pongan mucha atención a lo que dice el versículo 13. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. ¿Por qué es importante esto? Y lo destaco. Tanto en esta segunda aparición que tiene Dios con Jacob como en la anterior que vimos en Génesis 28, vemos una escalera. Y les mencionaba que había una creencia en la cultura y en el pueblo en ese entonces, que justamente los dioses, cuando construían esa escalera, descendían sobre esa escalera para llegar al templo. Y lo que vemos en Génesis 35 dice que Dios, después de hablar con Jacob, se volvió al lugar donde él estaba. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que nos da a entender, lo que se puede comprender de este pasaje, es que Dios, estando en el trono,
con todo su poder y su gloria en el cielo, descendió por esa escalera hasta ponerse cerca de Jacob y decirle esas promesas. Vemos que Dios mismo es quien tiene la iniciativa de ir y buscar a Jacob. No es Jacob el que está yendo hacia el cielo a buscarlo, sino que es Dios mismo quien construye un camino y Él mismo desciende y luego vuelve a subir para entonces dar estas promesas a la vida de Jacob. Obviamente esto es increíblemente sorprendente, porque si nos fijamos, la mayoría de las religiones y la mayoría de las historias siempre involucran a una persona que va y busca a Dios. Pero lo que vemos en Génesis es que Dios es quien viene a buscar al hombre, que no puede construir este camino por sí mismo celestial. Este camino es completamente hecho por el Señor, y este camino justamente es algo que Dios mismo recorre para poder para poder hablar con las personas. Y así mismo, como desciende Dios sobre esa escalera, también vuelve a subir nuevamente al lugar. También esto nos da una gran confianza, porque vemos, para nosotros es fácil porque solamente hay unos cuantos capítulos en los que tenemos la palabra de Dios, pero para Jacob pasó mucho tiempo, pero vemos que Dios le cumplió, Dios estuvo con él, y justamente por eso el mismo Jacob se asombraba y le daba adoración al Señor y decía justamente: este lugar es casa de Dios, puerta del cielo, porque él sabía que lo que Dios había revelado le había permitido verlo al Señor en todo su esplendor. Y con esto podríamos continuar extendiéndonos, hermanos, durante mucho tiempo. Hay muchas cosas que podemos hablar, pero yo quiero enfocarme en algo muy importante, que yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué tiene que ver este pasaje con cada uno de nosotros, de nuestras vidas? Cuando vemos a Jacob, Dios y la escalera, podría parecer que no tiene ninguna aplicación, que no tiene ningún sentido, pero lo cierto es que esta escalera se comporta como si fuera una sombra. En algunas ocasiones le he mencionado con anterioridad, pero una sombra es una silueta que se da ya sea con una persona o con un objeto, al cual, al recibir una luz, proyecta una sombra. Las sombras nos dan una pequeña idea de ya sea la persona o el objeto que está representando, pero no nos dan detalles por completo. Nos permiten darnos una idea solamente. Y esta situación que Jacob vive con Dios y las escaleras del cual están los ángeles subiendo y bajando, nos están dando una sombra de algo mucho más importante y más hermoso y asombroso. Y yo quiero para poder analizar esto, que nos enfoquemos en tres elementos que suceden en este pasaje: Dios, Jacob y la escalera. Lo primero que vamos a ver es justamente que es Dios. Lo que vemos en el pasaje que acabamos de leer es que Dios se encuentra en el trono, se encuentra en el cielo, tiene todo el poder, tiene toda la humildad, la sabiduría, la paciencia, la misericordia. Nuestro Dios es santo, es justo, es eterno. Dios no cambia, está en control absolutamente de todo. Y es por eso que Él se encuentra en los cielos. Hermanos, el Dios que vimos en este pasaje de Génesis 28 es exactamente el mismo Dios que el día de hoy tú y yo conocemos. Dios no cambia, no importa cuánto tiempo pase, no importa si la tecnología avanza, no importa si el corazón humano se corrompe, Dios sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo amor, la misma paciencia, pero al mismo tiempo la misma justicia y la misma santidad. Él no va a tener por inocente al culpable, pero al mismo tiempo extiende su gracia y su misericordia hacia las personas. Ahora, recuerden lo que vimos ahorita. Fue Dios quien permite hacer esa escalera, y Él es quien baja y desciende y busca a Jacob. Por lo tanto, Él sigue teniendo ese mismo carácter, pero ahorita vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ¿a quién representa Jacob? Al principio yo les mencionaba que Jacob era un hombre que tenía una buena intención, quería ser bendecido por Dios,
pero él lo hizo de una manera completamente equivocada. Para eso mintió, engañó, y todo eso lo hizo pensando que con eso obtendría la bendición, pero estaba mal. Era un pecador como cada uno de nosotros. Cuando vemos el libro de Génesis, hermano, y vemos cómo Dios diseñó este mundo y a la humanidad, una de las características que nos dice es que nosotros los seres humanos fuimos creados con la intención de tener comunión y cercanía con nuestro Dios. Fuimos creados para estar con nuestro Creador y para conocerlo y adorarle por la eternidad. En ese entonces no había absolutamente nada que nos separara. Podíamos tener un encuentro cara a cara con nuestro Dios cuando en ese tiempo estaba Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? Hubo algo que hizo una separación entre nuestro Dios y nosotros, y ese algo se llama pecado. Ahora, cuando nosotros vemos a Adán y Eva, es muy fácil que nosotros pensemos que no somos iguales que ellos. O cuando vemos a Jacob, lo que hizo para tratar de conseguir la bendición, podemos inclusive juzgarlos o criticarlos y pensar que somos mejores que ellos. Pero no es verdad, hermano. Tenemos el mismo corazón pecaminoso, tenemos la misma actitud, tenemos la misma ira, la misma lujuria, tenemos el mismo robo, la misma mentira. Todos y cada uno de nosotros estamos en pecado. Ciertamente tenemos la misma maldad. Y como lo dije hace un momento, nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios perfecto que no tolera y no soporta la maldad. Entonces justamente fue ese pecado lo que hace que haya una separación entre Dios y los hombres y el ser humano. Es completamente correcto y si somos sinceros, ninguno de nosotros recibimos el castigo que merecemos, porque Dios tiene paciencia de cada uno de nosotros. El ser humano, como lo dije en un principio, pecó, y ese pecado es el que nos separa de nuestro Dios. Si se dan cuenta, realmente, si dejáramos solamente hasta ese punto, nos daríamos cuenta de que no tenemos esperanza, porque ¿quién de nosotros puede acercarse a un Dios completamente puro y santo cuando realmente ni siquiera nuestros pensamientos le agradan? Dios conoce todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos y aún las intenciones de nuestro corazón cuando nadie más lo ve. Pero bendito sea Dios que no se quedó ahí. Si el pecado no fuera realmente perdonado, si no existiera, si esta separación que hay entre Dios y el hombre no fuera quitada, no tendríamos esperanza. Y no solamente no tendríamos esperanza, sino ¿cómo podríamos tener comunión con un Dios santo cuando ni siquiera nosotros mismos, nuestro rebelde corazón, nos hace anhelar a estar lejos de Él? Pero Dios no se quedó ahí. Si recuerdan, hay un tercer elemento en este pasaje que hemos estado estudiando, y el tercer elemento es la escalera. Lo que vemos en el pasaje de Génesis es que para poder Dios tener esa cercanía con Jacob, hubo una escalera que construyó, una escalera que conectaba dos mundos, el cielo donde está nuestro Señor reinando por sobre todas las cosas y la tierra donde personas imperfectas, débiles y pecadores vivimos y respiramos. Pero esta escalera está conectando ambos mundos. ¿Cómo es esto posible? Primero que nada aquí me voy a extender un poco más, pero creo que es importante que entendamos qué representa esta escalera. La primera característica que vemos es que hay una sola escalera. No vemos dos, no vemos tres, no vemos cuatro, no vemos una escalera que tenga varios caminos. Vemos que hay un solo camino. Ahora, cuando estamos diciendo que hay un solo camino, por lógica, estamos descartando todas las otras opciones. Estamos siendo exclusivos y decir, solamente hay una manera en la que tú y yo podemos acceder a Dios, acercarnos a Él, conocerle a Él. Pero si vamos a decir que solamente hay un camino, ¿cómo podemos diferenciar el camino real de la mentira? Bueno, pues para eso necesitamos saber cuál es la verdad. Cuando las personas que trabajan en un banco cuentan los billetes,
Uno de los entrenamientos que les hacen a las personas es que les enseñan a contar billetes que son genuinos, que son reales. ¿Por qué? Porque al estar en contacto tanto tiempo con un billete verdadero, cuando reciben un billete que es falso, lo detectan de inmediato. Para que exista justamente un solo camino, requerimos saber qué es la verdad, que es la segunda característica. Entonces tenemos que esta escalera representa un camino y representa una verdad. La tercera característica de esta escalera es que, y para eso tenemos que irnos un poco más a lo que Dios ha dicho de sí mismo. Nuestro Dios, además de ser santo, además de ser justo, además de ser todopoderoso, una de sus características es que es un Dios eterno. Es decir, no tiene principio, no tiene final. Él es desde siempre y será por la eternidad. A nosotros nos cuesta trabajo ver esto porque nosotros tenemos un tiempo limitado, nacemos y morimos, y eso no lo podemos evitar. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios eterno. Y además, Él mismo dice que no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Porque a todo aquel que confía en Él, todo aquel que deposita su completa confianza en Él, le dará vida eterna. Por lo tanto, esta escalera nos representa la vida, y con esto tenemos que esta escalera representa el camino, la verdad y la vida. ¿Hay alguien más que haya dicho eso antes, que Él es el camino, la verdad y la vida? Pero sigamos viendo. Ahora, le pido por favor que me acompañe a Juan, capítulo 3, versículo 13. Juan, capítulo 3, versículo 13. Aquí en este momento, un hombre llamado Nicodemo, que es uno de los principales de los fariseos, se acerca con Jesús a platicar. Y cuando está en esa conversación, en el cual están diciendo cosas muy profundas, Jesús le dice algo a Nicodemo muy importante. Pongan mucha atención. Dice, Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Observen, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Pero primero, dice, tiene que estar en el cielo. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió cuando Jacob tiene el sueño y lo que vimos después comparado con Génesis 35? Dice que Dios estaba en su trono, en lo más alto, reinando en su poder, y entonces Dios desciende en la escalera para poder hablar con Jacob, para que una vez terminando de darle las promesas y las bendiciones, vuelve a subir. Entonces lo que tenemos es que en esta escalera vemos a un Dios, a nuestro Dios, descendiendo por la escalera para luego volver a subir. Y entonces ya tenemos que esta escalera es el camino, es la verdad y es la vida. Y además tenemos que es alguien que descendió, Dios que descendió de los cielos para luego poder volver a ser levantado otra vez en poder y autoridad. Cuando estamos juntando estas características, se parece y se comienza a parecer muy sospechosamente a alguien más, ¿no es así? Yo creo que usted ya sabe a quién está representando la escalera, pero para que quede bien en claro, le pido por favor que me acompañe ahí mismo en Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51. Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Y dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret.
Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y pongan mucha atención a la declaración. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan cuál era la descripción que daba Génesis 28 acerca de esta escalera? Que era una escalera en la cual había ángeles descendiendo, subiendo y descendiendo de dicha escalera. Pero aquí vemos que Jesús está diciendo algo muy claro. Cambia la escalera por el Hijo del Hombre, que era un nombre, un título que Jesús utilizaba para sí mismo y que representaba al Mesías y el Salvador. Así que, hermanos, aunque yo creo que es muy obvio lo que voy a decir, permítame hacerle una pregunta. ¿Dónde hemos escuchado de alguien que dijo que era el camino, la verdad y la vida? ¿Dónde hemos escuchado de un Dios que descendió desde los cielos para rescatar a las personas y que después fue levantado en poder y autoridad? Un Dios que tiene control sobre absolutamente todo y que permite la comunicación entre el cielo y la tierra. Bueno, hermanos, pues la pregunta es muy obvia. La escalera de Jacob representa a Cristo. Tú y yo, y cada persona que va a nacer de hoy hasta el último día, somos pecadores. No podemos acercarnos a nuestro Dios. Merecemos la muerte y el castigo eterno. Lo que nos separa de poder estar en la presencia de nuestro Dios y tener comunión con Él es justamente eso, nuestro pecado. Y nosotros no podemos construir un camino que nos lleve al cielo. Por más buenas obras que hagamos, por más conocimiento que tengamos, no podemos salvarnos ni podemos acercarnos a nuestro Dios. Pero eso es lo maravilloso y lo asombroso, que nuestro Dios tomó la iniciativa y nos vino a buscar. Él tomó la forma de un hombre y vino aquí a la tierra y después fue levantado en una cruz para finalmente ser levantado una vez más, pero en este caso está sentado ahora en su trono, en el reino. Tiene todo el poder y toda la autoridad. Y todo aquel que cree en Él, por más sucio, por más malvado, por más pecador que sea, recibe vida eterna. Porque en la cruz, con Cristo, tenemos salvación. Hermanos, la escalera que vimos el día de hoy de Jacob era una sombra de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, no se estimó a sí mismo, sino que se despojó de su poder, de su gran deidad, y vino con nosotros, tomó forma de hombre, sufrió, murió, resucitó, y por su poder y por su gracia hoy podemos ser rescatados y podemos ser perdonados. Esta escalera, hermanos, nos estaba dando un pequeño adelanto de lo que iba a suceder. Lo que Jacob vio no se comparaba con lo que tú y yo el día de hoy tenemos. Hoy podemos accesar, hoy podemos acercarnos ante su presencia con completa libertad, porque a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro duro corazón, tenemos salvación en Cristo Jesús. Es maravilloso saber, hermanos, que no tenemos que huir, no tenemos que estar más incomunicados. Ya no hay más separación entre aquel que nos creó y nosotros, su creación. Tenemos verdadera libertad y podemos acercarnos con confianza a nuestro Dios. Oh, hermanos, quiera Dios que la próxima vez que leamos este pasaje y veamos la escalera de Jacob, podamos recordar nuestra misma condición y darle gloria y exaltar a nuestro Dios por su bondad y su infinito amor. Y quiero terminar esta predicación con dos invitaciones. La primera es, si tú estás viendo esta transmisión
y por primera vez nunca te has arrepentido, o si quizás has estado viniendo y sigues estando en pecado y crees que por tus buenas obras vas a poder salvarte, tengo que decirte que no es así. En la Biblia hay un pasaje en el cual hablan sobre la Torre de Babel, en el cual los seres humanos quisieron construir una torre que fuera hacia los cielos, con la intención de rebeldía y con la intención de poder alcanzar, y no pudieron. Pero nuestro Dios construyó una escalera que venía del cielo a la tierra para que entonces podamos ir y conocerle. Si tú no te has arrepentido, yo te quiero animar en esta noche a que realmente veas tu condición, que le pidas al Señor que te abra tus ojos y que puedas ver tu maldad, tu necesidad, y que puedas venir en arrepentimiento a Cristo y confiar en Él y depositar tu confianza. Si tú crees en tu corazón que realmente Jesucristo se levantó de los muertos, te arrepientes de tus pecados y pones toda tu confianza y tu seguridad en Él, serás perdonado y recibirás vida eterna. Y por el lado contrario, la segunda invitación, para nosotros quienes ya le conocemos, para nosotros que ya hemos sido perdonados y que hemos sido salvados, la invitación es que confiemos aún más en nuestro Dios y que podamos rebosar de agradecimiento y adoración a Él, porque justamente cuando recordamos que no merecemos nada de Él, podemos darle gracias, exaltarle y vivir una vida que le agrade a Él. No perfecta, no sin tropiezo, no sin pecado, eso es imposible, pero podemos descansar en que así como Dios le cumplió la promesa a Jacob y lo llevó y le permitió realmente ver cumplido lo que Él le prometió, nosotros también podemos descansar en nuestro Señor Jesucristo, que así como prometió que todo aquel que creyera en Él y se arrepintiera tendría vida eterna, Él nos va a sostener hasta el final, y así pase lo que pase, podemos descansar en que nuestro Señor Jesucristo, aquel que descendió desde su trono, nos llevará hasta la tierra prometida, pero en este caso una tierra celestial, donde vamos a estar con Él por la eternidad, y donde podremos conocerle, glorificarle y exaltarle. Oh hermanos, que esta verdad pese en nuestros corazones, que esta verdad nos lleve a darle gloria y darle gracias. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta noche, porque hoy nos has mostrado tu bondad y tu gran amor. Esta escalera, Padre, que vemos en el pasaje de Génesis, es solamente una sombra de lo que tú ibas a hacer, de tu gran amor, de tu perdón y de tu salvación. Gracias, Dios mío, porque hasta el día de hoy seguimos disfrutando de tu bendición y de tu gracia, de tu perdón y tu salvación. Oramos, Dios mío, que esta verdad pese en nuestros corazones y que nos lleve a darte una mejor alabanza y una mejor adoración. Te damos las gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.